quien tú eres, el soberano Dios. Gracias por permitirnos estar en este lugar, por este día que nos has regalado. Hemos podido desempeñar cada una de nuestras diferentes actividades y lo hemos hecho no porque seamos nosotros capaces por sí mismos, sino porque tu gracia, tu favor y tu misericordia nos ha permitido desempeñar, dándonos las fuerzas, el aliento, pero también la destreza, la sabiduría y la capacidad de poder hacer lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestras diferentes ocupaciones. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hagas sensibles a tu voz, Señor. Que nuestros corazones, eterno Dios, y nuestras voluntades se sometan a ti y a tu palabra, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza que se requiere para poner por obra lo que tú hoy nos dices, Señor. En el nombre de Jesús te invitamos a que seas tú en medio de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, y que seas tú llevándote la gloria, la honra y el honor en todo. Amén. Ok, mis hermanos, tengo el privilegio una vez más de compartir con ustedes la palabra del Señor. No sé si algunos se acuerdan que he venido tratando un tema y no sé si algunos han tenido ese detalle de mirar que creo que a partir de un año atrás he venido tratando de desarrollar enseñanzas, pero a través de, ¿cómo lo decimos? De temas extensos, ¿verdad? Temas que he querido desarrollarlo en 2 o más enseñanzas. Creo que de alguna manera me ayuda a poder plasmar o poder desarrollar y enseñar todo lo que no puedo hacer en una sola ocasión. Entonces, cuando se hace una serie de enseñanzas, hay iglesias, no sé si ustedes lo saben, pero hay iglesias que han durado 2 años predicando acerca de un solo libro de la Biblia. Recientemente una iglesia bautista terminó una serie de enseñanzas que le duró 3 años y 8 meses acerca del libro de Romanos. Y yo creo que siendo el libro de Romanos un libro tan importante y con tanta riqueza, los que estuvieron en esa enseñanza salieron con una mente diferente de cómo visualizaban la carta a los romanos. Se dice que la carta a los romanos es la cúspide de las cartas de Pablo en toda la Biblia. Se dice que es como el resumen de todo el Evangelio, dispuesto solamente en la carta a los romanos. Esta carta es tan poderosa que hombres como Martín Lutero y Ponas se convirtieron a Cristo al momento de exponerse a la carta a los romanos. Así que vengo tratando una serie, la cual he titulado Una devoción sincera y verdadera. ¿Se acuerdan, verdad? Una devoción sincera y verdadera o transparente. Y hemos mirado algunos personajes bíblicos que nos han enseñado, hemos estudiado, creo, si no estoy mal, la historia de 3 mujeres o actitudes que hicieron 3 mujeres y un hombre que nos exhortaban a visualizar, pero también
a corresponder en algunas marcadas y específicas ocasiones a las cosas que tienen que ver con Dios. Estas personas nos exhortan a imitar estos comportamientos de conductas, estas actitudes de acción con respecto a Dios, como una devoción a lo que nosotros debemos de acudir delante de nuestro Señor. Hoy vamos a darle un giro al mismo tema. Hoy ya no vamos a mirar la vida específica de alguno de los personajes, sino que vamos a tratar de personalizar un poquito más esto de la devoción sincera y transparente. En pocas palabras, vamos a involucrarnos nosotros mismos. Vamos a involucrarse usted y voy a involucrarme yo en esto de llevar una vida en devoción o una devoción sincera y transparente delante del Señor. Y vamos a tratar de enfocar esta personalización en la necesidad que tenemos de vivir guiados y dirigidos por el Espíritu. Yo creo que no podemos desarrollar una devoción sincera y transparente delante de Dios si no es por y a través del Espíritu. Acaba de leer el hermano una porción en Romanos 8, que de hecho ahí está mi porción, 2 versículos, 3 versículos más abajo de los que él leyó, con respecto a vivir en la carne y a vivir por el Espíritu. 2 estilos de vida. Y quiero invitarlo que me acompañe a la carta a los Romanos, al capítulo 8, y váyase al verso 12. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, esta expresión así que a fuerza me obliga a tener que entender, porque aquí me está mostrando o me está anunciando de que él viene tratando un tema. Es como una confirmación o una ampliación acerca de lo que él ha venido hablando y nos viene a dar entonces algunos parámetros que debemos observar en pos de cumplir. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Dígale al que está a su lado, eres deudor. ¿A alguno le gusta tener deudas? ¿Alguno aquí presente le gusta tener deudas? Diga que no. Pues posiblemente no nos gusta tener deuda monetaria. Pero ¿cómo vivimos sometidos a jefes como si estuviéramos endeudados, pero no físicos, sino jefes llamados la carne, ¿verdad? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué sucederá? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son? Estos son
hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Leí el hermano en pasajes anteriores. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es simple, es sencillo. Esto no hay que meterle mucha teología, ni hay que ser un erudito para entender estas cosas. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Bueno, una devoción sincera y verdadera a partir de la necesidad que tenemos de vivir, ser guiados y ser dirigidos por el Espíritu. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Primero, todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente anhela luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en él. ¿Hay algún cristiano aquí? ¿Hay cristianos aquí? Los que contestaron que son cristianos, ¿todavía el pecado mora en ustedes o no? Lo digo porque no sé de dónde han salido algunas enseñanzas que dan a entender que el cristiano ya no peca. ¿Ha escuchado usted alguna enseñanza de esas? Que el cristiano ya no peca. Bueno, todo verdadero creyente anhela luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en nosotros. Todos los que hemos sido justificados, todos los que hemos sido declarados justos delante del tribunal de Dios por la gracia y por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, también hemos sido santificados. ¿Alguno sabía eso? Todos los que hemos sido justificados. ¿Cómo fuimos justificados? El mérito de Cristo, la vida perfecta de Cristo, el sacrificio agradable a Dios que fue imputado a nosotros, que fue agradable a Dios, su sacrificio de Cristo en la cruz, aquella declaración que Dios el Padre hizo, que se complació en el sacrificio de aquel sumo sacerdote quien tomó nuestro lugar. A través de ese sacrificio, dice esta misma carta de los Romanos, capítulo 5, que se hizo la paz entre Dios y nosotros, y que ya no éramos enemigos de Dios, sino que ahora habíamos sido justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Su vida perfecta fue imputada a nosotros, de manera que de ahí en adelante todo creyente que llega a los pies de Cristo es visto por los ojos de Dios, no como la persona en sí que es, como la persona imperfecta, la persona pecadora, sino que es vista a partir de Cristo. En pocas palabras, cuando Dios lo ve a usted y cuando Dios me ve a mí, está viendo a Cristo. Porque yo no sé si usted lo sabe, yo no sé si usted lo entiende. Usted fue unido a Cristo, unido en su vida, unido en su muerte, unido en su resurrección y unido en su ascensión, que es su santificación definitiva. Cuando usted sea, ¿qué cosa? Transformado a la imagen de Cristo. Y ese es el propósito de Dios para con usted y para con nosotros, hacernos semejante a la imagen de su amado Hijo, hacernos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, todos los que hemos sido justificados en Cristo hemos sido también
santificados, pero también hemos sido libertados del dominio del pecado. Y ahora estamos siendo progresivamente transformados conforme a la imagen de nuestro amado Señor. Usted y yo estamos siendo transformados conforme progresivamente. No fue una cosa que cuando recibimos a Cristo todas las cosas cambiaron. Cambiaron todas las cosas en nuestra posición. Porque en posicionalmente usted ya está sentado con Cristo en lugares celestiales. Pero en este lado de la eternidad estamos siendo transformados periódicamente, poco a poco, paso a paso. Para lo cual Pablo dice que entonces debemos de vivir conforme a o consecuente a, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir? Sabiendo que estamos sentados en lugares celestiales, pues consecuente a eso debemos de vivir. Pero hay un conflicto que es continuo cada vez y cada día en cada uno de nosotros. Este conflicto es que muchos de los creyentes quisiéramos batallar menos contra el pecado y obtener más victorias. ¿No? Yo quisiera batallar menos contra el pecado. En pocas palabras, yo quisiera no pecar. Mi deseo es no volver a pecar jamás. Ese es un conflicto que voy a tener todos los días de mi vida. Yo quisiera tener victoria tras victoria delante de la tentación. Cuando llega la tentación, yo quisiera tener siempre victoria. Sobre todo, batallar menos contra el pecado y tener más victoria en estos días. En estos días en los que nos sentimos tan vulnerables. En estos días en que a causa de tanta adversidad tendemos como a caer en las manos de aquello que se nos presenta inmediatamente. Porque son días que vivimos días difíciles. O alguno no está viviendo días difíciles. Alguien dijo, cuando el pecado parece estar más quieto, o las aguas de quietud del pecado son las más peligrosas y las más profundas. ¿Me explico? Cuando parece ser que usted, o cuando usted se relaja o se acomoda en que está en un nivel espiritual altísimo, tenga cuidado, porque más engañoso que todas las cosas es el corazón. Y vivimos en días difíciles, días en los que la economía se ha disparado, el costo de vida se ha disparado de una manera tremenda. Y el salario que devengamos, como que hay que estirarlo para alcanzar a cubrir con los gastos que tenemos que cubrir. Son días en los que estamos siendo tentados a unas altas esferas. Si se prende usted la televisión, no hay novela, es más, no hay comercial que no implique un tipo de tentación, bien sea para la mujer mostrándole al hombre ideal, al hombre de sus sueños, o bien sea para los hombres mostrándole a la mujer perfecta, ¿verdad? 90, 60, 90. Un comercial de crema de diente y la que sale ofreciendo la crema de diente es una mujer que prácticamente en paños menores.
Así que a causa, y entre muchas otras cosas, a causa de los días que vivimos, estamos siendo tentados en alta esfera. ¿Cómo podemos entonces luchar con eficacia esta guerra que estamos peleando en nuestros corazones? Porque acuérdese, en su corazón usted está librando la guerra que la tentación manifiesta le está haciendo librar, ¿verdad? En su corazón usted está inclinándose hacia si cae o no cae en aquello que se le está presentando, ¿verdad? Hace poco dábamos yo daba un testimonio, ella no lo dio, yo me le adelanté a mi esposa, de que en medio de la economía como está en nuestro hogar, va a hacer una transacción por cajero y encuentra que la persona que estaba delante de ella dejó $2,200 y la tarjeta la dejó ahí sin terminar su transacción. Es una tentación eso para aquellos que están pasando por dificultades económicas. ¿Es una tentación o no? ¿Se libra en su corazón o no? Era diciembre, víspera de Nochebuena, hay que comprar regalos, estamos justo con lo limitado y hay $2,200. ¡Wow! El Señor me bendijo. Muchos podrían decir eso. Y así yo sé que a más de uno quizás le habrá pasado. Estamos pasando por situaciones complicadas. ¿Cómo podemos cómo podemos eficazmente combatir esa lucha que estamos peleando en nuestros corazones? Bueno, primeramente, hermanos, antes de considerar cómo puedo yo pelear esta lucha, debemos de saber el qué. Me explico. Antes de saber cómo puedo pelear, debemos o tengo que saber primero, antes de saber cómo peleo esta lucha, debo de saber quién soy para pelear. ¿Quién soy para pelear? Les decía, y es extremadamente importante que entendamos cada vez más y cada vez mejor nuestra nueva identidad en Cristo. Antes del cómo es el qué. ¿Quién soy en Cristo? Mi nueva identidad en Cristo. Saber con certeza quién soy, saber con certeza quién es usted en Cristo, le ayudará a mirar con otros ojos y a percibir de otra manera aquello que le quiere mostrar literalmente, físicamente, el pecado o llamado la carne. La expresión carne que leemos en este versículo no está hablando de aquella piel que cubre nuestros huesos y nuestros tendones, sino que habla de aquella influencia pecaminosa que existe en cada uno de nuestros corazones. Y a través de esta carta a los romanos, Pablo nos está enseñando quiénes somos en Cristo. De hecho, los 11 primeros capítulos, más de 300 versículos,
Pablo se encarga de escribir acerca de quién es usted en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? Y solo podemos crecer en la gracia a partir de un claro entendimiento de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que Dios ha hecho en nosotros una grandiosísima obra, que ya no somos lo que anteriormente éramos, sino que ahora somos alguien diferente por su gracia y para Él. No somos lo que nosotros mismos en ocasiones creemos ser, sino que somos lo que Dios dice que somos. Cuando usted sabe quién es, usted se vuelve, por bien decirlo, exquisito en saber qué es lo que permite en su vida o no. Es como cuando usted va a comer una comida, ¿verdad? Usted no se va a comer cualquier comida. De hecho, cuando vamos a lugares, escogemos los lugares, ¿verdad? Y hay lugares que conocimos una vez y dijimos, nunca más volveré allá, ¿verdad? Porque usted ya sabe sus gustos, usted conoce sus gustos y usted se deleita y paga hasta con gusto por una buena comida. Bueno, pues cuando usted sabe quién es usted, usted no va a caer ante cualquier oferta que el mundo y que la carne en sí le ofrece. Todos los creyentes nacidos de nuevo somos espirituales. Todos los creyentes nacidos de nuevo somos espirituales. Sin importar cuánto tiempo tenga en Cristo, todo nacido de nuevo es espiritual. Por la simple y sencilla razón, que es grandísima, que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, y en todos nosotros ahora mora y habita el Espíritu Santo. Todo nacido de nuevo es morada, ha sido hecho morada del Espíritu Santo. Vosotros sois templo del Espíritu, dice el Señor. Y no tiene que ver con el tiempo que tenga en la fe. En el momento que un pecador fue llamado a convencimiento en arrepentimiento y fe y fue llevado a la cruz de Cristo a sus pies, esta persona fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que Pablo aquí está describiendo como el Espíritu de adopción, el cual clama Abba, Padre. Así que todo nacido de nuevo es templo del Espíritu Santo y es espiritual. De manera que ahora ya tenemos nuevos recursos y tenemos diferentes motivaciones que teníamos antes para poder hacerle frente a esto que Pablo está diciendo que debemos asesinar. Porque Pablo nos está mandando a hacer morir a las obras de la carne. ¿Quién va a hacer morir las obras de la carne? ¿Quién? ¿Quién? Era muy fácil para Dios, a través del Espíritu, inspirar a Pablo y decir: todo creyente, relájese, que el Espíritu Santo va a matar a las obras de la carne que mora en él. ¿Eso era fácil o no era fácil? Dios lo podía hacer. Pero no es eso lo que dice la porción. Dice: hagan morir. Así que, hermanos, hagan morir las obras de la carne. ¿Quiénes deben de hacer morir las obras de la carne? Pero no debemos de hacer morir
las obras de la carne a partir de la carne. Eso sería legalismo. Eso es lo que hacen los legalistas. Los legalistas, usted encuentra una persona legalista cuando a todo le llama mal. Está enfrentando las obras de la carne y quiere hacer morir las obras de la carne a partir de la carne. No, yo no hago esto porque Dios se enoja conmigo. Ay, eso no se puede hacer porque Dios se enoja conmigo. Es legalista. Se fue a otro extremo. Pablo está diciendo, hagan morir las obras de la carne por el Espíritu. Vivan por el Espíritu y sean guiados por el Espíritu. Entonces, para poder librar esta batalla, primero necesito saber quién soy yo si quiero tener una lucha eficaz. Primero debo de saber quién soy yo. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy un hombre que fue pecador, el más vil de los pecadores, pero que fue hallado delante de los ojos de Cristo con misericordia y su gracia le alcanzó. Cristo lo lavó de sus pecados, Cristo lo justificó, lo perdonó, lo santificó, Cristo lo ascendió y lo sentó en lugares celestiales para que viva con Él por toda la eternidad. Ese soy yo. Era un pecador, pero ahora soy un salvo por la gracia de Dios, un hijo adoptado de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Y qué posee Cristo? ¿Qué es lo que posee Cristo? Todas las cosas de Cristo pasaron a ser mías también. Eso soy yo. Cuando usted sabe eso y viene la carne a ofrecerle, porque sabe una cosa, la carne muy sutilmente. La carne no es, acuérdese, esas inclinaciones pecaminosas que aún moran en usted, que está en su voluntad, en su corazón, los deseos impuros. Cuando viene a ofrecerle esas cosas que muy sutilmente trata de engañarle para hacerle caer, diciéndole que a partir de eso que le ofrece usted puede llevar una vida más agradable, más nice, más relajada. Ay, pero qué malo tiene eso. La carne viene y le dice, ay, pero qué malo tiene eso. Qué malo tiene que te vas y te eches una canita al aire. ¿O no? ¿Qué es una canita al aire? Bueno, una infidelidad. ¿Qué de malo tiene? Mira que tu esposa ya ni te atiende. Mira que tu esposo ya ni te... ¿Qué de malo tiene? ¿Verdad? O alguno de los que estamos aquí estamos exentos de caer en fornicación. ¿Ah? Y la carne va a buscar la manera de hacerle meter la fornicación de una manera sutil que lo vaya a engañar. Y que usted, porque la idea es, acuérdese, cuando éramos esclavos del pecado, nosotros le servíamos y le obedecíamos con todo. Ahora Él ya no es nuestro rey, es lo que Pablo está diciendo. Ya el pecado no es nuestro rey. Y para Pablo, según lo que está hablando, está como cuando usted mismo está equipando a un enemigo para que venga en contra de usted. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Vosotros sabéis cómo os trataba el pecado cuando aún le servíais. ¿Cómo nos fue? Cuando le servíamos al pecado. Y Pablo está diciendo, y si tienen esa experiencia, ¿por qué todavía es como ilógico? ¿Por qué todavía le servís? ¿Por qué todavía le servís? ¿No te has dado cuenta que desde el principio, desde que naciste, el pecado lo que ha querido es destruirte?
¿Por qué entonces rendís todos tus recursos para seguir sirviéndole a alguien que solo quiere destruirte? Por eso tenemos ahora otros recursos. No es el recurso que nos dice que ya no pecamos más, sino que el recurso que nos dice que ese pecado que hoy quizás está siendo manifiesto en nuestras vidas, hoy tenemos la capacidad, tenemos el poder de parte de Dios, pues el Espíritu mora en nosotros para poder decirle no. Hoy lo tenemos. Anteriormente no podíamos hacerlo, pero hoy sí podemos hacerlo. Y si no lo hacemos es en realidad porque no queremos, hermano. No porque ese pecado sea tan grande y tan poderoso. Acuérdese quién es usted. Acuérdese quién es usted. Y dice Pablo, así que hermanos, así que implica lo siguiente. Así que ya que saben que han sido justificados, ya que saben que son herederos y coherederos con Cristo, ya que saben que han sido santificados, ya que saben que han sido sentados en lugares celestiales, ya no sirvan más a ese pecado. Él ya no se puede enseñorear de vosotros. Ya no se puede enseñorear de vosotros. Estamos llamados a ser coherentes con la obra que ya hizo Dios a nuestro favor. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y ya que no hay ninguna condenación, entonces estamos llamados a no obedecer más a aquel estilo de vida al cual antes servíamos. ¿Cómo doy muerte entonces al pecado una vez yo sé quién soy? ¿Cómo lo mato? Bueno, como ya lo había dicho, no podemos matar la carne a través de la carne. Es imposible matar la carne a través de la carne. Ustedes han leído en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios. ¿Alguno ha leído en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios? En esa vestimenta o en ese traje, en esa armadura, ¿cuántas partes ofensivas o de ataque usted encuentra? En la armadura, ¿cuántas partes ofensivas se encuentran? Una, ¿verdad? ¿Cuál es? La espada. ¿Qué se supone que usted va a hacer con la espada? Atacar, ¿verdad? Atacar para darle muerte a algo. Es una armadura espiritual. ¿Qué dice el escritor a los hebreos con respecto a esa espada? Dice que uno dice que es un cuchillo, otro dice que es un arma de 2 filos, ¿verdad? Más cortante, que penetra hasta atravesar el espíritu del alma, ¿verdad? Aúca lo más profundo del ser, a los tuétanos, ¿verdad? O sea, es una arma ofensiva, pero que se describe como un ataque interno, como para hacer un ataque interno, como para yo apuñalarme.
¿verdad? Pero ¿cómo describe Pablo en Efesios esa espada? ¿Cómo la describe? ¿Qué dice que es esa espada? La palabra de Dios, ¿verdad? Que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios, ¿verdad? Pues para matar a la carne es necesario que usted se apodere de la espada. ¿Me explico? ¿Entendemos o me enredé? ¿Entendemos? No hay manera de matar a la carne si no es usando la espada, que es la palabra de Dios, la única arma cortante de dos filos que puede penetrar hasta lo más profundo de su ser y puede darle muerte a aquello que en ocasiones él vive en usted. El pecado vive en usted. Y no vive como un ser inerte, sino como un ser activo que anda buscando la manera de hacerle caer a todo tiempo. Y no es que descanse. Aun cuando usted está durmiendo, está la carne allá adentro maquinando cómo va a ser para que el otro día usted pueda caer ante sus tentaciones y sucumba ante lo que le presenta, entonces hacerle caer. Más cortante que cualquier arma de doble filo es esa espada. ¿Quiere matar entonces a la carne? Bueno, es tiempo entonces de tomar en serio la espada. No hay manera, hermanos. No hay otra manera. No hay métodos. No hay programas. Es más, ni siquiera hay la predicación, la mejor predicación motivadora para ayudarle a matar eso. Lo único que le ayuda a matar a ese enemigo interno se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Mora en nosotros? Claro que sí. Claro que mora en nosotros. Y la palabra de Dios es lo único que puede entrar allá donde nadie puede entrar. Nadie más puede entrar para darle muerte. Y nadie más lo va a asesinar si no es usted, hermano. Si no soy yo. En pocas palabras, lo que Pablo nos está diciendo es: vivan por el Espíritu. Maten los deseos y ya no vivan por la carne, a través del Espíritu. ¿Quién inspiró la palabra? ¿Cómo vamos a matar a ese enemigo? Por el Espíritu. El Espíritu inspiró lo que conocemos como la espada que mata a ese enemigo. Entonces, ¿cómo lo vamos a matar? A través de lo que el Espíritu inspiró. No hay otra manera, hermano. Es sencillo. Es sencillo. Que no querramos es otra cosa. Por eso les decía que hoy tenemos los recursos y las motivaciones. ¿Cuáles son los recursos? En este caso, la espada. ¿Cuáles son las motivaciones? Su posición en Cristo, su unión a Cristo. Si eso no le motiva para darle muerte a las obras, ¿quién es usted? Usted no es lo que el mundo le quiere decir que es. Usted no es ni siquiera lo que algunas personas le quieren decir que es. Usted no es el fracasado, usted no es esa persona perdedora, usted no es esa persona inservible, inútil. Usted no es eso, hermano, hermana. Usted es uno que ha sido lavado, perdonado, justificado y salvado por el Dios vivo, el único Dios verdadero, quien lo miró a usted con ojos de amor y lo atrajo a él a tal manera, a tal punto, que no escatimó ser el Dios para venir a tomar su lugar, porque no había
progresado había. No se deje engañar por lo que la gente, el mundo y la sociedad le dice. No se deje engañar por eso. Que usted no es eso. Y métaselo en la cabeza. Usted es la niña de los ojos del soberano Dios, del Todopoderoso. Usted es hallado en gran estima. Usted es amado. No mendigue por amor, no mendigue por amor. Usted es amado y amada. Y esa fuente de amor de quien le ha amado a usted es inagotable. Es inagotable. Ese es su Dios y ese es el mío. Así que hay motivos suficientes. Esas son las motivaciones por las cuales nos movemos a darle muerte a la carne. Antes no lo podíamos hacer porque servíamos a ese rey llamado el pecado, pero él ya no es nuestro rey. El pecado ya no es nuestro rey. Ya no es nuestro rey. Ese rey fue vencido y fue derrotado por aquel que le amó a usted con amor eterno. Póngase sobre sus pies, hermanos. Así que acuérdese, matar las obras, no satisfagáis las obras de la carne, sino que darle muerte en el Espíritu, es a través de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios y te bendecimos una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz como tú mismo la describes, Señor. Los tiempos, los días pasarán, Señor. Todas las cosas son temporales, Señor. Lo que hoy es, mañana se esfuma, Señor. Pero tu palabra fue la misma ayer, es la misma hoy y será la misma por siempre, eterno Dios. Y en ella encontramos una llave que se llama promesas. Y esas promesas, eterno Dios, son para cada uno de los que te hemos creído a ti, eterno Dios. Que sabemos, Señor, que aunque en el tiempo presente veamos cosas que nos quieran decir lo contrario a lo que tú nos has dicho, Señor, también tenemos la certeza y la seguridad que todo lo que tú has dicho se va a cumplir. Porque las adversidades del tiempo presente, dice Pablo aquí mismo en Romanos, no son comparables, eterno Dios, con la gloria venidera que en tus hijos, o sea, en nosotros, se ha de manifestar, eterno Rey. Porque aún la misma creación gime a gritos en la manifestación, eterno Dios, tuya y juntamente contigo de nosotros, eterno Rey. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrazarla, a personalizarla, a apoderarnos de ella, Señor, porque tú nos las has dado a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor, y caminar consecuente a. Ahora nos vamos a despedir de tu lugar, Señor. Pero te pedimos, eterno Rey, que tu presencia, eterno Señor, sea con cada uno de nosotros en cada uno de nuestros destinos. Si el día de mañana tú nos permites abrir nuestros ojos, Señor, que sea, eterno Dios, para vivir como lo que somos, no como lo que hasta el día de hoy nos habían pretendido hacer creer, sino como lo que tú dices que somos. Somos real sacerdocio, reyes, los varones, princesas, reinas, las mujeres, Señor, que servimos al Dios vivo y verdadero, Señor. En Cristo Jesús te bendecimos y te damos gloria. Amén.